disfrutar la grandeza de su diversidad, pero también estas distancias cortas que nos separan con Buenos Aires, la capital argentina, que nos permite disfrutar de visitas como las de hoy de Enrique Ubieta Gómez y Teresa Melo, editores, artistas, escritores cubanos que han participado y van a seguir participando de la Feria del Libro de Buenos Aires, en la que, en esta edición, La Habana es la ciudad homenajeada. Antes que nada, bienvenidos. Muchas gracias. Un placer que estén por acá. Decían, les preguntábamos cómo están, cómo vienen viviendo esta feria, porque la siguen viviendo, van a retornar a Buenos Aires, y me decías agotadora, Teresa. Sí, sí, al ser Cuba, La Habana, y por ende Cuba, la invitada de la Feria de Buenos Aires, pues el programa es extensísimo, pero también muy hermoso. Somos unos 30 entre escritores, directores editoriales, que estamos ahí representando la literatura cubana. Entonces ha sido hermosísimo porque yo digo que he llegado a Montevideo en el buquebús, pero en realidad he llegado montada sobre libros. Vengo de la Feria de La Habana, en La Cabaña, he empatado directamente la feria en Buenos Aires y estamos en Montevideo en estos momentos con un pequeño programa de acciones culturales coordinados por la embajada, a raíz del libro también, de nuestros libros. En mi caso yo soy poeta y escritora para niños, así que tengo que agradecer ese camino que me han abierto las páginas, ¿no? Las palabras, que es la manera real en que uno llega, a mi juicio, al corazón de la gente. Sí. Está bien. ¿Y cuáles fueron los libros? ¿Qué es lo que presentaron en la Feria de Buenos Aires? En mi caso, 2 libros de poesía y la traducción, o sea, la edición bilingüe de uno de ellos, italiano-español, porque a raíz de los poemas de ese libro se hizo por una directora de teatro italiana una obra teatral que se mostró ya en La Habana, y literatura para niños, que es la otra manera en que uno quiere poner ese valor, ¿no? Ese valor que está en las páginas de un libro en los más pequeños, algo fundamental en el mundo actual, tan digital. Sí. En tu caso, Enrique, tiene que ver con la gran novedad es el libro del Diario de Turín. Diario de Turín, bueno, el Diario de Turín es un libro que surge a partir de mi vivencia personal. Estuve 100 días junto a los médicos y enfermeros cubanos en Turín, la capital del Piamonte italiano, en el momento en que la pandemia tenía su centro mundial, lo tenía en el norte de ese país, ¿no? Fue una vivencia extraordinaria y fui llevando un diario de lo que sucedía, pero también hago algunas reflexiones de tipo ensayístico. Tengo otro libro, además, Ser, Parecer, Tener, que es un libro de ensayos que también se presentó y se está vendiendo en la feria. ¿Y cuál fue esa vivencia de vivir en el centro de la pandemia, sí, acompañando médicos cubanos? A médicos, ¿no?, cubanos, sí. ¿Qué hacían en ese momento? Bueno, fueron solicitados por Italia para precisamente combatir el avance de la pandemia. Fue un momento realmente interesante porque un país del tercer mundo, del otro lado del océano, que iba pequeño, que iba a ayudar a un país tan rico como Italia. Incluso dentro de Italia ustedes saben que está el norte y el sur. Bueno, iba al norte de Italia, ¿no?, a la parte de más desarrollo económico. Y sin embargo creo que fue una huella, dejaron una huella muy linda, muy linda. Y fueron la hermandad que surgió no solo con los médicos italianos, sino con los pacientes también. ¿Y cómo fue ese choque? Choque de culturas, ¿no? Sí, sí. No sé si había prejuicios. Yo creo que al principio había una mirada un poco expectante, ¿no? Digamos, quienes eran algunos de los médicos y enfermeros con mucha trayectoria que estaban allí, me confesaron que no sabían que existía en Cuba una medicina tan desarrollada, ¿no? Y fueron descubriéndose. También los médicos cubanos descubrieron otras cosas, ¿no? Nosotros tenemos un bloqueo que no nos permite tener tecnología de punta, por ejemplo. Y había en algunas zonas, ¿no?, y había médicos que aprendieron a manejar algunos de estos aparatos de una manera que para ellos era novedoso, ¿no? Sí, yo creo que fue muy útil el intercambio y sobre todo el conocimiento mutuo.
no va a ser tema de esta conversación, pero nuestro país, el Uruguay, sabe mucho de la solidaridad del pueblo cubano y de los médicos cubanos en particular, el hospital José Martí, las operaciones de cataratas y bueno, las prótesis, un montón de cosas que han unido a nuestros pueblos. Pero yo quería enfocarme, y nosotras queríamos enfocarnos cuando preparamos esta entrevista, en el perfil de ustedes dos, porque ambos son escritores y han publicado libros, pero también tienen esta vocación por generar esos productos que nos acercan a la gente en el día a día, ¿no? Que son los proyectos editoriales, las revistas. ¿Cómo se da esa magia y por qué esos dos caminos? Yo he fundado, tengo la suerte de crear 2 revistas y de dirigir y cambiarle el formato, digamos, a una tercera revista. Yo estuve dirigiendo una revista que se llamaba Contracorriente en los años 90, que es una revista que intentaba ofrecer esperanza en un momento de un apagón ideológico que se produjo en el mundo, ¿no? En los años 90. Y buscando caminos, y había también poesía en la revista, había dibujos. Después dirigí una revista, creé una revista que se llamaba La Calle del Medio, que era una especie de tabloide. ¿A colores? A colores, sí. Fue el primer tabloide a colores que hicimos en Cuba. Y es un tabloide, o fue un tabloide, digamos, que tuvo mucha aceptación, porque intentaba, ofreciéndole al lector un producto que aparentemente era light, ¿no? Moverle el piso. ¿Y ahora estás en otro? Y ahora estoy dirigiendo una revista que se llama Cuba Socialista. Es una revista de carácter teórico. ¿Qué nombre? Sí. Te lo compra el que quiere, ¿no? Así es. Como siempre sucede. ¿Qué pasa con todo esto cuando ustedes lo llevan a un lugar como la Feria de Buenos Aires, ¿no? Si hay ciudad cosmopolita, porque nosotros amamos nuestra ciudad, pero la sabemos más provinciana, más cercana. Buenos Aires es el gran mundo, es una esquina del mundo. ¿Qué pasa cuando ustedes llevan todo este bagaje de cultura a un rincón como es la Feria del Libro de Buenos Aires? Básicamente uno lo que muestra es quién es como intelectual, cómo concibe el ser intelectual. En nuestro caso, yo decía que nos movemos, creamos, pensamos y actuamos por ideales humanistas de solidaridad. Y donde quiera que uno habla, de esa manera franca, encuentra siempre el abrazo solidario también de la gente. Yo soy editora de libros en mi provincia, soy santiaguera de Santiago de Cuba, el extremo oriental de Cuba, y me he concentrado mucho también en un proyecto comunitario que tengo que es para niños. Por ejemplo, recién llegando acá fuimos a Canelones, donde estaba en estos momentos el proyecto Uruguay Te Leo, en este sitio, Paso Carrasco, que no hay ni siquiera una librería, pero allí había funcionado esta Feria del Libro toda la semana. El último diálogo se hizo con nosotros dos y fue precioso, porque es el tipo de proyectos como el mío, en un barrio que se hizo en mi ciudad luego del paso del huracán Sandy, digamos que destruyó una gran parte de Santiago de Cuba, se hizo este barrio para afectados, para los que estuvimos afectados, y allí no hay instituciones culturales aún. Está mi casa, que se llama Casa Cultural, y que tengo esta biblioteca de préstamo para los niños, en que hago ferias del libro, concursos, y entonces me sentí muy identificada con que exista este proyecto Uruguay Te Leo, que va a estar rotando por varias comunidades como esa que estuvimos. Así que en todas partes que hay, el ser humano que trabaja por el bien, y uno logra encontrarlo, a seres humanos iguales a uno. O sea que ya eso hermana, sea una gran ciudad o sea un lugar pequeño. En todas hay personas que tienen nuestras mismas ideas, solidarias y en bien de todos. Y eso es lo que nosotros hacemos. Bien. Es muy fácil romper, el estereotipo de lo que la gente piensa que puede ser un cubano o lo que uno piensa que puede ser un argentino. Es muy fácil cuando la gente se encuentra. Exacto. Cuando nos encontramos, conversamos, cuando pensamos, nos damos cuenta que tenemos pensamientos y deseos, sentimientos que son similares en muchos sentidos. Y yo creo que estos encuentros culturales abren esa puerta. Es una puerta. Recién cuando planteaban tú planteabas el rol de los intelectuales, ¿no? Me trajo a
a la cabeza los planteos que hizo hace ya un tiempo Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo, respecto a el compromiso o el rol que tienen los intelectuales en la vida, en el mundo, en la vida política. ¿Cómo definirían ustedes ese rol respecto al ser intelectual, a ese compromiso político? En el caso de ustedes, además, está muy vinculado a favor, en defensa de lo que es el actual gobierno de Cuba, o la libertad de los artistas, ¿no? Porque es una discusión que se enriquece, pero que a uno como intelectual, ¿desde qué punto usted siente que aportan? Yo no he encontrado, quizás algún día me encuentre con esa disyuntiva, pero no he encontrado contradicción entre mi libertad personal, ¿no?, y la asunción de un compromiso social, ¿no?, digamos, para decirlo en términos amplios. Y no las he encontrado porque realmente parte de mi realización personal está vinculada a ese compromiso social. Es decir, yo no me veo de otra manera en la vida. Yo creo, cuando digo compromiso social, es decir, no es exactamente la defensa de un gobierno. Yo diría algo diferente. Es la defensa de determinados principios, determinada manera de ver el mundo, de defender, digamos, a los más humildes, sus intereses, acercarnos a ellos. Esas son las claves, digamos, las claves. Y uno puede discrepar de alguna medida que se tomó en algún momento, pero no sería nunca es un límite para vos, no encontrás esa contradicción en tu vida diaria. Exactamente. Coincido lo mismo, estamos cerrando esta entrevista, pero no sé si querés agregar algo. Mi libertad es mi manera de asumir mi rol responsable como intelectual, como escritora. Yo sí creo que el escritor, así lo veo yo, el escritor es un servidor. A mí no me interesa la fama ni el aplauso, aunque claro, uno se siente realizado cuando una persona se identifica con algo que has escrito. Cuando llegás, como decís vos, a través de la página del libro, llegás a otro. Exactamente, pero sí me pienso y me siento una servidora de los demás. Y yo la única manera que tengo de servir es con la palabra. Es lo que domino, es lo que sé, es lo que me ha unido a la gente, es lo que me abraza a las personas. ¿Van a volver a Montevideo? Seguro. Ojalá. Con menos frío. Seguramente. Sí. Para nosotros es un placer recibirlos, de verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. por esta historia, por esta visión, por esta forma de entender la vida y compartirla con nosotros, con todas las diferencias que se puedan existir y que puedan existir cualquiera de los que esté mirando en sus hogares, ese convencimiento, esa convicción. Y nos quedamos sin hablar de uno de tus últimos libros. Yo no quería ser reina. Me encantó ese título, me lo quiero llevar. Y a pesar de ello de reina. Y a pesar de eso es reina. Me dio muchísimas ganas de verlos, así que muchísimas gracias por estar, de verdad. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Bien. Lo sentimos, lo sentimos de verdad.